Hola, vamos a revisar ejercicios de la guía Repaso para la prueba 2 de MAT 200. Para eso les voy a compartir algunos problemas de la guía 2, ¿ya? Estos problemas son de la guía Repaso para la prueba 2. Ejercicio 6. Un banco dispone de una cantidad C de cajas. Las cajas se abren según la hora del día T. La función que representa esta situación es C de T igual a menos 5 octavos T cuadrado más 15T menos 80. Y nos muestran el gráfico, y este gráfico tenemos el eje horizontal, tiempo en horas del día, el eje vertical, cantidad de cajas. Quiere decir que este gráfico, a medida que transcurren las horas del día, la cantidad de cajas abiertas aumenta y disminuye hasta que llega a una cantidad de cajas cero abiertas. La pregunta dice, ¿a qué hora comienza y termina el trabajo de los cajeros del banco? Indique valores en la gráfica. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos analizar el gráfico y acá nos indica que cuando no hay cajas abiertas, cuando acá es cero, cantidad de cajas abiertas, es porque está cerrado, se empieza a abrir el banco y aquí empiezan a aumentar la cantidad de cajas abiertas hasta que vuelve a cero la cantidad de cajas abiertas. Por lo tanto, necesitamos encontrar estos puntos, que es donde intersecta con el eje X la función. Para esto, necesitamos resolver. Necesitamos identificar la intersección con el eje X. ¿Cómo calculamos la intersección con el eje X? Va a ser la función igualada a 0, porque eso representa cuando mi resultado, cuando mi eje Y es 0. ¿En qué momento mi gráfica pasa con un valor del eje Y 0? Y ahí tenemos la intersección con el eje X. Quiero decir que esta función nos va a quedar menos 5 octavos T cuadrado más 15T menos 80. Esto está igualado a 0. Como es una ecuación cuadrática igualada a 0, lo que tenemos que hacer ahora es ocupar esta fórmula. Y para ocupar esta fórmula necesitamos saber los valores A, B y C. ¿Qué son esos valores? Son los coeficientes, los que acompañan a la función cuadrática. Entonces vamos a tener un valor para A, que es el que acompaña a mi variable al cuadrado, es decir, menos 5 octavos. Coeficiente B es el que acompaña a mi variable sin exponente, o sea, es su coeficiente numérico, que sería 15. Y mi coeficiente C, que es menos 80. Note que al expresar cada uno de estos coeficientes, nosotros mantenemos el signo que tiene delante. Ya, eso es súper importante porque pueden cambiar nuestros resultados. Ahora reemplazamos en la fórmula x igual a menos b menos 15 más menos la raíz de b cuadrado. Entonces esto nos quedaría 15 al cuadrado menos 4 por a menos 5 octavos por c menos 80. Todo eso va a quedar dividido en 2 por a. 2 por menos 5 octavos. Entonces, mi consejo, la forma en que yo lo hago es calcular esto primero, solo la raíz, porque así voy a obtener resultados parciales y puedo, si en algún momento cometo algún error, puedo identificar más fácilmente en qué me puedo equivocar. Entonces mantengo menos 15 más menos, y al calcular esa raíz da 5. ¿Cómo calculamos esa raíz? Con calculadora.
Dependiendo de la calculadora, usted tiene que agregar paréntesis al inicio y al final de la expresión que está bajo la raíz, ya para que le dé un 5. Dividido en, y esto, esta expresión, esa expresión también la calculamos y eso nos daría menos 5 cuartos. Ahora usted se puede preguntar, ¿y ese 5 cuartos, las fracciones que aparecen, las podemos expresar como un número decimal? Sí, la puede expresar con un número decimal siempre y cuando ese número decimal sea finito. Si es infinito, si es un número periódico, cuando usted tiene que seguir calculando, el mejor representante siempre es la fracción, es su mejor aproximación. Entonces, en ese caso, usted ocupa fracción. Cuando es infinito, cuando ve que la calculadora no tiene término, pero cuando es finito, cuando por ejemplo acá, no sé si se alcanza a ver, da 1,25, entonces lo puedo escribir. Si a usted le molesta la fracción, en realidad la fracción es un número, entonces no debería causarle mucha molestia. Acá yo lo puedo reemplazar por menos 1,25 porque es un decimal finito. Y esto, de aquí vamos a tener dos soluciones. Vamos a tener un x1 que va a ser igual a menos 15 y ocupamos uno de los signos, más 5 dividido en menos 1,25. Y la segunda solución va a estar dada por menos 15 y ahora ocupamos el otro signo, menos 5 dividido en menos 1,25. Y al calcular esto, nos va a dar menos 15 más 5 dividido en menos 1,25. El primer resultado nos va a dar 8 y el segundo resultado nos va a dar 16. Y ahí tenemos entonces la intersección con el eje X. ¿Qué puntos serían? Estos puntos quedarían expresados como 8,0 y 16,0. Entonces, estas coordenadas, dice a qué hora comienza y termina el trabajo de los cajeros del banco, indique los valores en la gráfica. Al indicar los valores en la gráfica, quiere decir que yo marco acá que esto va a ser 8 y esto va a ser 16. Y si lo marcamos como coordenada, esta sería la coordenada 8,0 y sería la coordenada 16,0. ¿Ya? Entonces, la respuesta, que hora comienza y termina el trabajo de los cajeros del banco, empieza a las 8 horas. Y termina a las 16. Horas. Ahí tendríamos la letra A. Letra B. Determine el dominio contextualizado. El dominio contextualizado va a estar dado por la variable, nosotros miramos la variable independiente, o sea, el eje horizontal, que es el tiempo horas del día. Entonces esta función determina la cantidad de cajas que se abren según la hora del día T. Tenemos que ver las horas del día que modela esta función para la cantidad de cajas abiertas. ¿Qué sería? Entonces vamos a tener que el dominio de la función va a estar dado por cuando abre las cajas a las 8 hasta cuando las abren hasta las 16 horas. Ese va a ser nuestro dominio.
¿ya? Y eso, siempre el dominio va a estar dado en mi variable independiente, o sea, tenemos que revisar qué nos dice el contexto de esa variable. Letra C. ¿A qué hora abrirán todas las cajas? ¿Cuántas cajas tiene el banco? ¿A qué hora abrirán todas las cajas? Nosotros asumimos que es cuando hay una mayor cantidad de cajas abiertas. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre en el vértice. Y el vértice siempre nos va a indicar la mayor cantidad o la menor cantidad. En este caso es la mayor cantidad porque tenemos una que es negativa, entonces eso hace que nuestra parábola sea convexa o una parábola cóncava mirando hacia abajo, ya como usted lo quiere expresar. Entonces teníamos que calcular para la letra C el vértice, y el vértice está dado por un punto X, Y, tal que el X lo calculamos como menos B dividido en 2A. ¿De dónde sacamos ese menos B dividido en 2A? Entonces, de la misma expresión. Entonces acá vamos a tener el valor para A, el valor para B y el valor para C. Entonces, reemplazando, nos quedaría menos B, menos 15, dividido en 2 por A. 2 por menos 5 octavos. Toma su calculadora y lo resuelve. Y eso nos da 12, positivo. Entonces, todo este resultado nos da 12. ¿Qué quiere decir 12? Que este valor va a ser 12 en el eje horizontal. A las 12 horas se encuentran todas las cajas abiertas, eso calculamos. Y ahora queremos saber la cantidad de cajas abiertas. ¿Cómo calculamos la cantidad de cajas abiertas? Este resultado, como ya tenemos la cantidad de horas, lo evaluamos en la función y nos va a dar la cantidad de cajas abiertas. Es decir, vamos a calcular C de 12. Y eso va a ser menos 5 octavos por 12 al cuadrado más 15 por 12 menos 80. Y repito todo esto siempre con calculadora. Y nos da un resultado de 10. ¿Qué calculamos acá? C de 12, o sea, calculamos el I. Quiere decir que acá a las 12 horas hay 10 cajas abiertas. Entonces el vértice va a ser 12,10. Entonces, respondemos, ¿a qué hora abrirán todas las cajas? Abrirán a las 12 del día, a las 12 horas, y son 10 cajas. Ya, ahí, hasta ahí tenemos entonces letra A, letra B, letra C, y nos faltaría la letra D. ¿A qué hora abrirán 8 cajas aproximadamente? Y para eso entonces nosotros acá lo que vamos a tener es 8, pero no sabemos en qué momento abrirán 8 cajas. Y puede ser en dos momentos, en la mañana y en la tarde. Entonces, estos valores, ¿cómo lo podemos calcular? Con la función. Como nos están dando una cantidad de cajas, o sea, nos está dando el resultado, nosotros tomamos la función y le igualamos a 8. Lo vamos a calcular acá. Entonces, esto nos quedaría en la letra D, C de T igual a 8.
¿Qué es C de t? Es menos 5 octavos t cuadrado más 15 por t menos 80 igual a 8. Y ahora hacemos el mismo proceso que ya hicimos previamente, pero antes, para ocupar la fórmula, ya a esto me refiero, a este proceso, para ocupar la fórmula necesitamos que la ecuación esté igualada a 0. Entonces, para eso vamos a tener que restar 8. Menos 5 octavos t cuadrado más 15t menos 80 menos 8 igual a 0. Porque al restar 8 nos queda entonces igualado a 0. ¿Ya? Y esto nos va a dar menos 5 octavos de t al cuadrado más 15 por t menos 80 menos 8 menos 88 igual a 0. Y de esto determinamos los valores de a, b y c. Entonces vamos a tener que esto es a, todo esto es a, todo esto es b, todo esto es c. Cuando los identificamos pasamos a reemplazar en la fórmula, que era menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Se podría preguntar, ya esto ya lo hicimos antes, son casi los mismos valores, pero no va a dar lo mismo, porque el valor de c cambió. Entonces tiene que por obligación hacerlo de nuevo. ¿Ya? Y esta división 2 por 5 octavos 2 por a ya la habíamos hecho y habíamos dicho que era menos 1,25. Y ahora calculamos la raíz, que sería raíz de 15 al cuadrado menos 4 por menos 5 octavos. Y acá es súper importante que usted cuando lo ingrese a la calculadora respete los signos. Entonces la idea es que al ver este video vaya haciendo los cálculos para que vea si le da al tiro. ¿Ya? Entonces esto, la raíz nos da raíz de 5. ¿Ya? Y voy a seguir anotando acá abajo. Entonces nos va a quedar x igual a menos 15 más o menos raíz de 5 dividido en menos 1,25. Y aquí vamos a tener dos soluciones. x1 va a ser a menos 15 más raíz de 5 dividido en menos 1,25. Y la segunda solución va a ser menos 15 menos raíz de 5 dividido en 1,125. Perdón, 1,25. Negativo. De estas dos soluciones que salen de esto, vamos a tener el primer valor. Y acá no se moleste en calcular, esto se ingresa tal cual como aparece, más menos 15 más raíz de 5. Y todo eso dividido por menos 1,25, eso nos va a dar 10,2 aproximadamente. Y el otro resultado, menos 15 menos raíz de 5 dividido en menos 1,25 nos da
13,79 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los X, o sea, son los valores que estábamos buscando en el eje horizontal para que mi resultado sea 8. Quiere decir que a las 10,2 horas, acá, a las 10,2 horas y a las 13,79 horas, no se nota mucho ahí. Vamos. Mi cantidad de cajas abiertas es 8. Entonces, claro, a simple vista yo podría haber dicho, es 10, es 13 o 14, pero no es así. Hay que calcularlo, porque 10 horas no es lo mismo que 10,2 horas, o 13 horas, 13,79 horas, no es lo mismo que 14 horas, ¿ya? Entonces, tiene que calcularlo, porque en este caso no da exacto, ya no lo puede asumir del gráfico. Entonces, ¿a qué hora abrirán 8 cajas aproximadamente? Y respondemos a las... Y acá no es a las 10 horas 20 minutos, sino que a las 10,2 horas y a las 13,79 horas. Si usted quiere pasarlo a una hora determinada, entonces este número decimal que está acá, eso lo tiene que multiplicar por 60. Y esto lo tiene que multiplicar por 60 para que le dé la cantidad de minutos. ¿Ya? Si quieren lo hace. Si no, con que escriba eso es correcto también. Entonces, a las 10,2 horas y a las 13,79 horas habrán 8 cajas abiertas. Y tenemos el ejercicio 6 resuelto.